Muy bien, muy buenos días con todos, agradeciendo a Dios, a los señores de CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio, por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral. Esperemos sea de su agrado en compartir este conocimiento. Siguiendo con el curso de análisis de políticas públicas, ¿no? Como docente soy contador público colegiado, Aldo Ali Acuña Aparcana, docente virtual de CAMEX, consultor e investigador en gestión pública y privada. En el curso de análisis de políticas públicas, siguiendo con el contenido, módulo 1 ya lo habíamos realizado, ahora estamos en módulo 2. Hoy día está programado la unidad 12, ¿no? Hoy martes 16 de febrero 2021 a las 11, y la pregunta se hace, ¿cómo gestionar los bienes comunes? ¿No? ¿Cómo gestionar los bienes comunes? Una gran pregunta de hoy en día que se transciende, ¿no? Vamos a ver de qué se trata esta pregunta, ¿no? De esta unidad 12, donde vamos a ver 4 puntos muy importantes. 1, introducción. 2, ¿qué es un bien común? 3, la gestión de los bienes comunes y sus sesgos. Y 4, el marco de desarrollo y análisis institucional. Dentro de punto 2, que es un bien común, vamos a dar 2 puntos, los bienes comunes como categoría aparte y la diferente forma de gestionar los recursos. En el punto 3, la gestión de los bienes comunes y su sesgo, ¿no? Vamos a ver 3 puntos sobre la tragedia de los bienes comunes, el síndrome de NIMBY y el impacto ecológico transfronterizo. Y en el punto 4, el marco del desarrollo y análisis institucional, donde vamos a ver cómo matizar la racionalidad instrumental y el diseño de las reglas. Muy bien, muy bien. La pregunta, ¿no? ¿Cómo gestionar los bienes comunes? Hoy en día, pues, es algo polémico, ¿no? Donde tienen que demostrar, ¿no? El bien común, ¿no? A veces mezclamos decisiones políticas, ¿no? O las políticas públicas, pero en sí, el bien común, ¿cómo debemos de cuidarlo, gestionarlo, desarrollarlo, monitorearlo, ¿no? Todos esos detalles en sí para no asumir, valga, digamos, su eficacia. Pero la problemática de la gestión de los bienes comunes, ¿no? En sí, el número crecientes, ¿no? Hay variedades de artículos escritos, ¿no? Donde se habla sobre este tema, ¿no? Y siempre han habido investigadores como economistas, sociólogos, biólogos, juristas y politólogos, ¿no? Que hablan sobre este tema. Pero hay uno que sí resalto, ¿no? Que ganó el Premio Nobel de Economía, otorgado a Elinor Ostrom, ¿no? En 2009. Es presidenta de la Asociación Americana de Ciencia Política y también en su libro, ¿no? El gobierno de los bienes comunes y la evolución de las instituciones de acción colectiva, ¿no? También habla mucho, ¿no? Sobre ese tema que vamos a verlo en los puntos siguientes. Luego también el manifiesto a favor de la recuperación de los bienes comunes en el Foro Social Mundial en 2009 en Belén, en Brasil. Son solo algunas muestras del interés creciente que levanta este tema en la comunidad científica. El análisis de la gestión de los bienes comunes es hoy en día una línea de investigación más que asentada en políticas públicas, razón por la cual se decidió incluir, ¿no? Este punto. ¿Por qué? Porque
tenemos que ver, ¿no?, todo el énfasis en decir sobre cómo gestionar los bienes comunes. Para empezar, los bienes comunes son bienes que pertenecen, ojo, oído, los bienes comunes son bienes que pertenecen a una comunidad, que puede ser tangible como el aire, el agua o un bosque, ¿no? O un bosque, ¿no? Y también pueden ser abstractos, como la biodiversidad o una lengua. Por tanto, este concepto cubre un amplio abanico de bienes, pero sí definir lo que es el interés privado, ¿no? Es fácil entender lo que es el interés público y no lo es tanto. Es más, y sigue preguntando, ¿cómo gestionar estos bienes en el beneficio de todos por la propia naturaleza de los bienes comunes? Este campo de estudio es muy popular entre los especialistas en políticas públicas, medioambientales. Sin embargo, los cambios tecnológicos están revolucionando el derecho de propiedad junto con nuevos bienes que se han añadido a esta lista, como por ejemplo los programas informáticos en fuente abierta, ¿no?, lo que utilizan los Linux, el debate sobre la piratería de obras musicales y cinematográficas entre este marco. Por una parte, los autores quieren poder beneficiarse de su trabajo y percibir dinero por ello. Por otra parte, numerosas personas prefieren descargarse gratuitamente sus obras en nombre de la difusión de la cultura hacia un mayor número de ciudadanos. Las soluciones clásicas basadas en la gestión estatal o la gestión a través de mercados se enfrentan a numerosas limitaciones a la hora de encargarse de los bienes comunes. Por esta razón, algunos autores, como Elinor Ostrom, trabajan sobre la elaboración de soluciones de gestión por las comunidades locales que viven en contacto directo con dichos bienes. Y se hace esa pregunta, ¿significa ello que a veces es mejor que la fuerza pública no intervenga en los asuntos locales? En parte sí, aunque no intervenir como gestor no significa que no desempeñe ningún papel como regulador. En otras palabras, en determinadas ocasiones, las mejores políticas públicas que puedan ser implementadas son las que consisten en dejar libertad a los actores locales para gestionar sus recursos a su manera. Pero, y sigo haciendo la pregunta, ¿cómo definir con exactitud los bienes comunes? Siguiente pregunta, ¿a qué peligros se enfrentan? Como última pregunta, ¿y qué hacer para preservarlo? Entonces, vamos a contestar estas preguntas centrándonos respectivamente en la naturaleza de los bienes comunes, en los problemas vinculados con su gestión y en las soluciones potenciales propuestas por la literatura. ¿Qué es un bien común? Un error muy frecuente a la hora de definir los bienes comunes consiste en confundirlo con los bienes públicos, tal como se verá, ¿no?, en algunos puntos que vamos a explicar, donde existe una diferencia entre estos dos conceptos, ¿no?, que tiene importantes implicaciones en materia de gestión, ya que la propia naturaleza de cada uno de ellos
influye sobre las políticas públicas implementadas para administrarlo. Y es por ello que vamos a ver estos dos puntos: los bienes comunes como categoría aparte y la diferente forma de gestionar los recursos. Los bienes comunes como categoría aparte. Tal y como lo refleja, ¿no?, ahí en la tabla que ustedes ven, el resumen de los 4 tipos de bienes, ¿no? Existen 2 grandes criterios de clasificación de los bienes, ¿no?, que delimitan 4 clases de bienes según los economistas Paul Samuelson en 1954 y Richard Musgrave en 1959, donde optan que el primer criterio es el de la rivalidad. Es el hecho de que dos individuos no pueden gozar del mismo bien simultáneamente. El consumo de una unidad por un individuo implica que otro individuo tenga que renunciar a dicha unidad. Los bienes rivales son limitados, lo que implica que cada unidad consumida desaparezca irremediablemente. Por ejemplo, cada trozo de pastel que come Miguel se resta a los trozos de pastel potenciales que podría comer Pablo. Y así pues, el pastel es un bien rival. El otro criterio es la exclusividad, ¿no? La exclusividad, que consiste en poder excluir a individuos del consumo de un bien, ¿no? Y un bien exclusivo implica que solo una persona lo pueda consumir a la vez, ya que existen mecanismos que permiten establecer barreras al consumo. Por el contrario, un bien no exclusivo permite que muchos individuos se puedan aprovechar de él y al mismo tiempo. Por ejemplo, por mucho que se esfuerce Pablo, su uso del alumbrado público no le resta un ápice de luz a Miguel. Significa que el bien alumbrado público no implica una relación de exclusividad. En función de estas características, se puede identificar varias categorías de bienes. Los primeros son los bienes privados: un coche, una zanahoria, la ropa, un bolígrafo, un ordenador. Son ejemplos de bienes privados. Su uso implica exclusividad, ya que se puede impedir que más de una persona a la vez los use. Además, se trata de bienes rivales, puesto que su uso por una persona limita el consumo de los demás, y el consumo de una lechuga resta una unidad de lechuga al mercado e impide a otras personas que la disfruten al mismo tiempo, ¿no? Entonces, los bienes de club, ¿no?, engloban el cine, la televisión por satélite, las autopistas o los campos de golf, ya que son bienes que implican pagar una cuota para tener acceso a ellos. Son exclusivos porque existen mecanismos que permiten excluir a los individuos que no pagan, pero son también bienes no rivales porque todos sus consumidores tienen supuestamente un acceso total a ellos. Ir al cine implica pagar una entrada para disfrutar de un bien al que la gente que no ha pagado no tiene acceso, pero sin que el consumo de si el consumo de uno perjudique al otro.
y esto toma como un criterio de no rivalidad. La tercera categoría es la de bienes públicos, ¿no? Como el aire, el alumbrado público, los puentes, la televisión pública o la lluvia. Estos bienes no son rivales, ni tampoco exclusivos. En otras palabras, todo el mundo los puede disfrutar al mismo, pero al mismo tiempo iba a pertenecer a todo en general y nadie en particular. Los oyentes de la radio pública pueden escucharla todos a la vez y ahí la escuchan de una hora de programación y no resta ninguna unidad a los demás. Y ello va como no rivalidad. Y finalmente están los bienes comunes, aunque se, aunque se solapen parcialmente con los bienes públicos por ser no exclusivos. Los bienes comunes tienen un carácter rival que implica que su uso por parte de un individuo restrinja mecánicamente el uso de los demás. Los pasos, ¿no? O los pastos, los sistemas de irrigación, el agua de un río, un bosque, la atmósfera o los bancos de pescados ilustran bien esa matriz. Por ejemplo, si las vacas de un pastor invaden un prado comunal, o sea, no exclusivo, dejarán menos hierba a las vacas de los demás pastores, como una rivalidad. B. La diferente forma de gestionar los recursos. Existen varias opciones a la hora de gestionar los bienes en función del tipo del derecho de propiedad. Ojo y oído, mucho ojo y oído aquí. Existen varias opciones a la hora de gestionar los bienes en función del tipo de derechos de propiedad. ¿Cuáles son? Individual, estatal o comunitario. Según Ostrom, en 1999, donde su tesis menciona que todos tienen ventajas e inconvenientes. Cambio Kiesel y Ostrom en el año 82, con Strick y Smither en 1985, Miller en 1991, toman esta tesis sobre la primera forma de gestión es la regulación estatal y se refiere a un tipo de gobernanza. Pero este tipo de gobernanza basado en la burocracia, ¿no? Como hoy día sabemos. La regulación estatal consiste en que un determinado, ¿no?, asunto está regulado por las instituciones representativas y es un sistema eficaz, pero suele ser muy costoso en tiempo y dinero. Además, la ciencia administrativa ha demostrado que muchas veces una decisión tomada a nivel central puede convenir en determinadas zonas periféricas, pero en todas. Por ejemplo, anular los derechos de aduana entre dos países, ¿no?, pueden beneficiar a sus capitales respectivas, pero no a su zona fronteriza, si su economía se basa en la presencia de los servicios aduaneros. El segundo tipo de regulación se efectúa a través del mercado. En este caso, se supone que tienen derechos de propiedad claramente delimitados y regulados por el mercado. El mercado es una institución virtual que indica qué producir, cuándo y por qué precio, en qué cantidad y para quién. Puede ser muy útil para implementar, pero para intercambiar, aún así,
de los bienes y servicios. No obstante, no todos los servicios pueden transitar por el mercado, sea porque es inmoral, sea porque es ineficaz cuando el mercado gestiona recursos finitos, ya que, entenderá a sobreexplotarlo hasta su desaparición. La tercera forma de gestionar los recursos es la regulación cooperativa en determinados ámbitos. ¿Por qué, profesor? Porque como el de los bienes comunes puede ser la más adaptada, algunas comunidades locales autogestionan su propio recurso y es un tipo de gestión muy flexible, poco costosa, pero que necesita que los participantes se fíen los unos de los otros y que se haya reglas perfectamente definidas y compartidas. Suele funcionar mejor en pequeñas comunidades. Así, una comunidad de regantes tendrá que ponerse de acuerdo, ¿no? Ponerse de acuerdo sobre la cantidad de agua que que cada socio, ¿no? Que cada socio podrá utilizar para regar sus campos y qué mecanismos de control permitirán limitar las infracciones. Obviamente existen muy pocos ejemplos reales puros de regulación de los recursos. En los casos extremos, como el de la Unión Soviética de los años 60, dominaba ampliamente el tipo de regulación social estatal. La sociedad y el mercado dependían totalmente del gobierno soviético, que era el que fijaba los precios, las normas y aún así, ¿no? Con el tipo de producción y su reparto, aún así existía el mercado negro y la familia desempeñaba el papel de amortiguadores sociales de la escasez poniendo en común sus recursos. Y de esta forma se mezclaban las regulaciones estatal y de mercado y cooperativa. Muy bien. Siguiente punto 3, la gestión de los bienes comunes y su sesgo. Cuando se habla de la gestión de los bienes comunes y su sesgo, al no pertenecer a nadie en particular y a todos en general, los bienes comunes se enfrentan a varios retos que hacen peligrar su propia existencia. Y esto se suele clasificar, estos sesgos, en tres categorías, ¿no? En el año 2003, ¿no? En su hipótesis, determina que estas tres categorías, ¿no? Se clasifican estas tres categorías. Uno, la tragedia de los bienes comunes. Dos, el síndrome de NIMBY. Y tres, los impactos medioambientales transfronterizos, ¿ya? Y vamos a ver estos tres puntos, ¿no? De lo que acabo de mencionar. La tragedia de los bienes comunes. El primer sesgo es la llamada tragedia de los comunes, una situación identificada por el biólogo Garrett Hardin en 1968 en la revista Science en 1968. La tragedia de los bienes comunes es una de las múltiples aplicaciones del dilema del prisionero, en el que dos ladrones son atrapados por la policía, ¿no?
y cada uno de ellos tiene que decidir si delata al otro durante un interrogatorio individual para salir libre. En este caso, nadie se fía a nadie, ¿no? Así que en un contexto, ¿no?, y de incertidumbre, los prisioneros, ¿no?, tienden a intentar salvarse a sí mismo en lugar de salvar al grupo. Y este resultado subóptimo es fruto de cálculo racional, es decir, del egoísmo puro. Según Harding, esta paradoja ocurre en otros campos y ello, ¿no? Y cuando unos bienes comunes son utilizados por actores individuales para su beneficio propio. Un ejemplo para que puedan entender. El ejemplo clásico que ilustra este dilema es el de unos pastores que comparten el mismo pasto. La tragedia sucede cuando no existen incentivos, no existen, no permite, o sea, la tragedia sucede cuando no existen incentivos individuales que permitan regular el consumo del recurso compartido. Por una parte, si cada pastor es libre de dejar pasar a todo su ganado en un prado comunitario, es muy probable que la hierba desaparezca a muy corto plazo, ¿no? Por una parte, si cada pastor es libre de dejar pastar a todo su ganado en un prado comunitario, es muy probable que la hierba desaparezca a muy corto plazo, ya que se sobreexplotará el pasto de forma egoísta. En este caso, el ganado morirá de desnutrición y cada pastor, ¿no?, cada pastor se habrá guiado por sus intereses propios. Por otra parte, ningún pastor está dispuesto a reducir su número de vacas, ya que esta decisión permitiría que los demás añadiesen más cabezas de su propio ganado. Cuando uno teme que los demás no respeten las reglas. ¿Por qué, profesor? Porque supuestos, ¿no?, a medio plazo, una gestión a través del mercado podría corregir algunos aspectos de esta situación. ¿En qué sentido? En que en una parte se puede dejar bajar el número de vacas a medida que la hierba disponible escasee con el aumento del precio de cada animal, y los consumidores deberían buscar proveedores alternativos. El mercado lanzaría así una señal contundente y a los pastores para que administre mejor, ¿no? Pero aún así, con estos recursos, ¿no?, durante la temporada siguiente. Sin embargo, algunos bienes son difíciles de recuperar una vez que han desaparecido, ¿no? Y otros desaparecen, pucha que, ¿no? ¿Qué pasó acá? ¿No? Cuando desaparece algo puro y simplemente, en el caso presente, aunque nadie esté dispuesto a pagar el mantenimiento general o a reducir su consumo, todos dependen estrechamente de este tipo, de este bien, perdón, de este bien a largo plazo. Y por otra parte, se puede establecer un régimen de propiedad, ¿no?, público, individual o comunitario, que permita generar un incentivo para que los usuarios tengan interés en proteger su entorno natural. Y sin embargo, esta solución
está sometida a condiciones muy estrictas de aplicación. De la misma forma, un tipo de gestión burocrática podría teóricamente evitar la tragedia, aunque la realidad indica que las únicas herramientas de las que dispone la administración para gestionar este tipo de casos son las cuotas y las multas impuestas a través de sus agentes. Las políticas basadas en cuotas son lentas de aplicar, no responde siempre a las necesidades locales y su aplicación depende estrechamente de la buena voluntad de los agentes locales. El ejemplo de la policía, ¿no? Muy bien. El ejemplo de la política agrícola común demuestra que para garantizar los precios de mercado, la Unión Europea tiene que congelar ciertas parcelas agrícolas durante, durante varios años, retribuyendo a los agricultores para no cultivarla. Pero sea como sea, se trata de un reto para las teorías de la gobernanza y la organización. B. El síndrome NIMBY. Con los bienes comunes se plantea otro dilema de difícil solución, el síndrome del NIMBY, ¿no? Que viene a ser no in my backyard, o sea, no en mi jardín. Este dilema es un efecto colateral del problema del polizón, teorizado por Mancur Olson en 1965. Desde una perspectiva racional pura, básicamente los polizones son actores que quieren obedecer, que quieren, digamos, conocer, pero aún así los procesos es llamado dilema de acción colectiva. ¿Y qué cosa es el dilema de la acción colectiva? Según Marcus Olson, la acción colectiva genera un verdadero dilema y es mucho más rentable para un individuo no hacer nada cuando los demás se movilizan. Primero, como lo ven ahí en la pantalla, no tiene que asumir el costo de movilización, o sea, como el desplazamiento o recorte del sueldo en caso de huelga o el posible despido. Segundo, puede lograr las mismas ventajas que los actores movilizados si el resultado de la acción colectiva es positivo. Un ejemplo, un aumento de sueldo. En estas condiciones, la única forma de movilizar a los individuos consiste en proporcionarles incentivos selectivos para que tengan un interés claro en participar en el movimiento. El nimbismo se suele aplicar a los casos de movilizaciones en contra de algún tipo de bien común. Por ejemplo, la mayoría de los ciudadanos está a favor de que su lugar, ¿no?, recoja la basura, o sea, su comunidad, ¿no? Su comunidad recoja la basura cada mañana. Sin embargo, nadie está dispuesto a vivir al lado de un basurero, aunque dicha infraestructura sea vital para el bienestar de la ciudad. Detrás de este comportamiento existe un problema fundamental. Todos los ciudadanos están dispuestos a recibir las ventajas proporcionadas por ciertos bienes comunes, pero no asumir su costo. En este punto concreto, suelen empezar las movilizaciones para impedir la instalación de incineradoras, desalinizadoras y plantas de producción de electricidad y su reubicación posterior
en zonas alternativas. A primera vista, la gestión burocrática debería ser la más aplicable para lidiar con estos fenómenos. Un alcalde como autoridad tiene la legitimidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es elegido por el pueblo y su administración deberían poder imponer su autoridad a los ciudadanos en nombre del interés general. Pero el síndrome de NIMBY, ¿no? Se declina también a su nivel de las élites políticas, el síndrome de Nimbton, ¿no? No inter office, quiere decir no durante la duración de mi mandato, lo que tiende a bloquear la toma de decisiones sobre los asuntos polémicos. De la misma forma, el mercado aparece incapaz de responder a este reto. Primero, porque la rentabilidad de determinadas actividades no está nada clara. Segundo, porque una empresa no tiene más potestad para instalarse en un territorio que su capacidad para comprar la paz social. No obstante, desde el principio de la crisis del 2008, la escasez de recursos y de empleo en algunas zonas ha generado un nuevo fenómeno llamado YIMBY, Yes in My Backyard, exactamente contrario del primero. Según esta nueva tendencia, se estaría desarrollando una carrera entre municipios y barrios para captar grandes infraestructuras que, a pesar de sus aspectos negativos, podrían generar empleo y riqueza para las comunidades locales. Y esto se trata de un fenómeno de carrera hacia abajo, donde cada grupo de actores está dispuesto a ofrecer más para conseguir algo a cambio, por muy poco que sea. El impacto ecológico transfronterizo. El último gran sesgo que suele ocurrir con la gestión de los bienes comunes es consecuencia del síndrome NIMBY. En algunos casos, la instalación de determinadas actividades en un sitio resulta ser imposible. ¿Por qué? Porque siempre que dichas actividades lo permitan, se suelen exportar los aspectos negativos de un bien común más allá de las fronteras de la comunidad de referencia. Es el gran problema del impacto ecológico transfronterizo. Por ejemplo, una ciudad puede abastecerse de agua en un río y dejar que sus aguas usadas sigan por el mismo camino de río abajo. Es la solución más fácil y económica, ya que construir una estación de depuración del agua costaría dinero, esfuerzo, tiempo y se enfrentaría probablemente a movilizaciones tipo NIMBY. En estas condiciones, la mejor decisión puede consistir en no hacer nada al respecto. Existen mecanismos de mercado que permiten, en teoría, regular estos comportamientos. El ejemplo de los bonos carbono, creado en 1997 por el Protocolo de Kioto para reducir la emisión de gases causantes del calentamiento global, y van en ese sentido. Pero la historia reciente ha demostrado que el tráfico de bonos y el no respeto de estos derechos a contaminar todavía no habían permitido zanjar el asunto. Por tanto, la única forma de gestionar este sesgo desde la administración
parece ser a nivel metropolitano. Sin la existencia de un escalón de gobernanza superior, las medidas solo pueden estar basadas en arreglos bilaterales entre vecinos sin garantía de éxito, pero por estas razones, algunos economistas insisten hoy en día en la necesidad de incluir a las poblaciones locales en las políticas de gestión de los bienes comunes. 4. El marco de desarrollo y análisis institucional. La perspectiva del desarrollo y análisis institucional, famoso DAI, ¿no?, es uno de los marcos teóricos contemporáneos más utilizados en análisis de políticas públicas. Fue creado por Elinor Ostrom en 1990 a través del taller de teoría política y análisis de políticas públicas de la Universidad de Indiana, creado en 1973. Politóloga y especialista de la gestión de los bienes comunes, Ostrom abogó toda su vida por un uso más razonable y una gestión localizada de los recursos naturales. La particularidad de Ostrom es que no se limitó a analizar bases de datos en su despacho, sino que realizó mucho trabajo de campo comparando estudios de casos de gestión comunitaria de bienes comunes. Su trabajo está siendo muy utilizado en el campo de las políticas públicas de desarrollo y de las políticas medioambientales. Y vamos a ver estos dos puntos: A, matizar la racionalidad instrumental, y B, el diseño de las reglas. Matizar la racionalidad instrumental. Ostrom, en 2008, en su tesis, se opone parcialmente a los marcos racionales de las políticas públicas, ya que, como demuestra el ejemplo de la gestión de los bienes comunes, la gestión racional egoísta puede generar un uso desmesurado y cortoplacista. A lo mismo, y la burocracia carece de reactividad. Por ejemplo, el Amazonas está siendo destruido por los propios brasileños para poder cultivar la tierra, sin que los poderes públicos consigan actuar de forma contundente. Pero lo que puede ser racional a nivel individual no lo es necesariamente a nivel colectivo. Según Ostrom, a veces los lugareños que viven en contacto con los bienes comunes desarrollan sistemas de gestión mucho más eficaces que los que podrían imponer expertos del Estado o de instituciones internacionales. Mejores incluso que las propias reglas de mercado. En resumen, la comunidad puede gestionar recursos de forma más eficiente que la burocracia o el mercado, porque tiene un interés directo en ello. Pero, llegados a este punto, se plantean tres problemas. El primero tiene que ver con las reglas que hay que seguir para compatibilizar racionalidad individual y colectiva. El segundo está relacionado con el modo en que todos los actores implicados respeten las reglas y nadie se aproveche de lo demás. Y el último se centra en la adaptación de las reglas al entorno para adecuarse a los cambios de la forma más eficaz. Para contestar a estas preguntas, Elinor Ostrom, en el año 1999, en su tesis, determina que rechaza de todo el análisis racional, sino que le añaden
más elementos y definen el propio DAI, o sea, el desarrollo y análisis institucional, como un institucionalismo de la elección racional. El postulado de base es que un escenario político determinado, los actores son racionales y tienen objetivos y son capaces de calcular el costo y el beneficio de todas las opciones que barajan para conseguir sus metas. Sin embargo, sus preferencias dependen en gran parte de sus limitaciones cognitivas, no lo saben todo y se limitan espontáneamente a algunas opciones. La propuesta teórica del modelo de Ostrom no se basa en simples conjeturas, sino en evidencias empíricas cosechadas en todo el mundo por investigadores colaboradores. Entre los primeros estudios de casos realizados, cabe resaltar el de la gestión de las tierras agrícolas en Japón, ¿no? McCain en 1984. El uso comunitario de bancales y andenes en Perú, Giles y Yankar en 1981. El de la gestión de los campos en los Andes y en la Inglaterra de la Edad Media, Campbell y Godoy en 1985. Y el de las tensiones entre modelos de gobernanza de las tierras en Botsuana, por Peter en 1983, y en la India, Ware en 1986, y el de caso de los pastos alpinos en Suiza, Netting 1972, o el uso del agua para regadío regulado por el Tribunal de las Aguas de Valencia por Berker y Ostrom en 1995. El diseño de las reglas. Según Ostrom, en 1990, un escenario de política pública se define por tres elementos. El primero de ellos es el entorno físico, antes de centrarse en cualquier síntoma de política pública. Es importante entender las relaciones del hombre con la naturaleza que le rodea. Por ejemplo, para lanzar una política de promoción de las energías renovables, es imprescindible realizar un diagnóstico del viento, de las corrientes marítimas o de las zonas soleadas del territorio para saber de cuántos recursos se dispone. Segundo, es fundamental conocer los atributos de la comunidad, el tamaño de la comunidad, su composición o sus flujos. Cuando se habla de flujo, viene a ser mucha emigración o mucha inmigración, ¿no? Lo que influye. En general, es más fácil desarrollar soluciones duraderas y sostenibles en comunidades pequeñas y estables. Por último, las reglas tienen que permitir que los actores establezcan contratos vinculantes entre ellos, con el fin de tomar decisiones acertadas en tres ámbitos: las decisiones operacionales en el día a día, las decisiones colectivas pactadas entre los miembros y la comunidad, y las decisiones constitucionales sobre la forma de decidir y los mecanismos de elección. En resumen, hay 8 reglas básicas para que la gestión de los recursos funcione correctamente en cada uno de estos niveles. Ahí como lo ven en la pantalla. Estos 8 principios para una gestión de pro común. 1. Definir límites claros de grupo. 2. Hacer coincidir las reglas que rigen el uso de bienes comunes con las necesidades y condiciones locales. 3. Asegurarse de que los afectados por las reglas
puedan participar en la modificación de las reglas. 4. Asegurarse de que las autoridades externas respeten los derechos de reglamentación de los miembros de la comunidad. 5. Desarrollar un sistema para que los miembros de la comunidad monitoricen el comportamiento de otros miembros. 6. Usar sanciones graduales para quienes violen las reglas. 7. Proporcionar medios accesibles y de bajo costo para la resolución de disputas. 8. Desarrollar la responsabilidad de gobernar el recurso común en niveles anidados, desde el nivel más bajo hasta el sistema interconectado completo. Ahora bien, el mundo cambia constantemente y las comunidades locales no son ninguna excepción, y ellas también tienen que adaptarse al cambio, tanto el entorno natural como las características de la comunidad. Son elementos que vienen dados de antemano y por ello la única forma de adaptación al entorno pasa a través del retoque gradual de las reglas, y así pues las reglas evolucionan y lo hacen siguiendo una lógica de experimentación por ensayo-error. Siempre que aparece una limitación, se modifican las reglas para asegurar la supervivencia del grupo. En resumen, la práctica acaba afectando a la propia naturaleza del grupo a través de un proceso de aprendizaje colectivo. Dejo esta frase: la esperanza es el único bien común a todos los hombres. Lo que lo han perdido todo, la poseen aún. Tales de Mileto. Muchas gracias. Gracias, Cames. Gracias a cada uno de ustedes. Que Dios me lo bendiga. Muy buenas tardes. Nos vemos mañana.